Allá en Efesios 5:2 dice el Señor: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y yo quiero que podamos entender esto de que Cristo cuando murió en la cruz fue ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Déjenme decirle que el templo de Jerusalén, el tabernáculo, todo era símbolo del Señor. Todo era símbolo de Cristo. Cuando usted va a la Biblia ahí en Hebreo, bueno, el Nuevo Testamento completo, pero especialmente Hebreo habla de que todo era sombra, símbolo de lo que habría de venir. Cuando usted hace un estudio acerca del tabernáculo, del templo, de todos los detalles que Dios habló, era símbolo de Cristo y de la salvación en Cristo. Pero en todo el templo habían dos altares: el altar del holocausto, el altar de bronce, y el altar del incienso. Había un atrio, un patio grande, y estaba después el lugar santo y el lugar santísimo. Y si nosotros pudiéramos ilustrarlo con este lugar, imagínense que aquí hubiera un velo, una cortina, y de ahí está el lugar santo, el lugar santísimo, y si salimos al parqueo, pues ahí está entonces el atrio. Entre la puerta del atrio y la puerta del lugar santo había una construcción cuadrada que era el altar de bronce, donde se celebraba el holocausto. Y después entre esos dos había, entre la puerta del lugar santo y el altar, había una fuente, el lavacro, para lavarse las manos, el agua. Ahí estaba el agua que simbolizaba la palabra de Dios. Bueno, pues en aquel altar se hacían los sacrificios de los animales. El más grande de ellos, el holocausto, aunque habían distintos tipos de ofrendas, que era del todo quemada. La carne era quemada allí en aquel lugar. Yo quiero que entiendan que no era un asunto de que se ponía un recipiente y la carne dentro, o el animal dentro, sino que el animal se ponía sobre una rejilla y allí con fuego era quemado el animal. En ocasiones se ponían las partes diferentes, se quitaba la piel. Bueno, yo no voy a dar una clase de todo eso, pero se ponía allí porque cada cosa tenía un símbolo: la cabeza, la grosura, los intestinos, todo, y se quemaba. Cuando eso se hacía, vamos a pensar por ejemplo el día del Yom Kippur, que había muchas más personas. Todo el pueblo estaba ahí en el atrio, porque al lugar santo y al lugar santísimo no entraba el pueblo, solo los sacerdotes. Así que ahí estaba todo el pueblo, y allí se ofrecía ese altar. El otro altar era un altar del único que no se dan medidas en la Biblia, que era el altar del incienso. Si ponemos la cortina aquí, estaba ahí delante de la cortina. Cuando usted entraba por la puerta, encontraba a su mano derecha la mesa de los panes de la proposición, del otro lado el candelero de oro, la menora de los siete candeleros, y aquí estaba el altar del incienso delante del lugar. Cuando el sacerdote ofrecía los sacrificios el día del Yom Kippur, después entraba y mojaba con sangre los cuernos. Tenía 4 cornitos igual que tenía el de afuera. Los de afuera era el lugar de refugio y demás. Y aquí adentro mojaba y echaba sangre también en la base. Pero traía brasas las brasas de fuego, las traía en un incensario que le llamaba, y encendía aquí el incienso delante del lugar santísimo donde estaba el arca, que tenía una tapa llamada propiciatorio. Allí entraba el sacerdote solamente ese día, una vez al año, solamente ese día. Ahora, yo quiero hacer notar la gran diferencia que hay en cuanto a olores entre el altar de bronce y el altar, que es lo que nos está ocupando aquí, y el altar del incienso. Porque siempre me pregunté, ¿por qué 2 altares? Y todo esto, si Cristo murió, el altar de Cristo en la cruz es la unión de esos 2 altares. ¿Usted alguna vez ha podido oler la carne quemada? Es un olor nauseabundo. Es un olor terrible. Hace un tiempo un avión tuvo un accidente. Las personas cuando fueron, hubo personas que se quemaron ahí. Las personas cuando fueron entrevistadas dicen: lo único que no he logrado quitarme de mi mente es el olor de carne quemada. Es un olor desagradable. Y el pueblo que estaba allí no podía irse, tenía que estar allí quemando el animal y percibiendo ese olor. Era el olor del pecado. De alguna manera yo he llegado a pensar esto: ese olor que ellos percibían, ahí está quemando la maldad de ustedes. Y es desagradable delante de Dios. Ese olor es desagradable delante de Dios. Pero para ellos simbólicamente Dios no estaba allí, sino aquí. Aunque Dios está en todo lugar.
pero en la parte de culto, de orden de culto, Dios estaba después del velo en el lugar santísimo. Y ahí entraba el sacerdote con la brasa, con aquellas brasas de fuego y encendía el incienso. ¿Ustedes han podido alguna vez oler incienso? Ya cambió todo. Agradable. Dice que la nube de incienso cubría, el olor cubría la tapa del arca, cubría ahí el propiciatorio. El sacerdote entraba también con el incensario, con otro que traía en la mano. Era grato. Pero la Biblia dice que el sacrificio de Cristo en la cruz fue ofrenda y sacrificio en olor grato al Señor. Yo he llegado a pensar esto. Y he buscado a ver dónde lo pude leer, pero se me ocurrió a mí y pienso que si alguien más lo dijo, perfecto. Pero lo digo en el sentido que puedo cometer un error en lo que estoy diciendo. Yo creo que cuando nosotros miramos a la cruz de Cristo y lo vemos sufrir y predicamos de eso, siempre decimos, ¿cuánto sufrió? ¿Cuán duro fue? Nosotros lo que vemos es el dolor que Él sufrió por mi pecado. Perdón. Yo lo que estoy sintiendo es el olor desagradable de la muerte. El dolor de mi error. Porque Él murió en la cruz por mi error. Por mi pecado. Yo causé eso, Señor. Y siento tristeza y dolor. Pero lo que pienso es que cuando Dios mira la cruz, lo que ves es, lo logramos. Sí, lo que Dios recibió fue grato olor. Lo que Dios estaba mirando no era la muerte de su hijo, sino la salvación que alcanzó. La meta fue lograda, lo que planeamos antes de la fundación del mundo. Ahora ya puedo relacionarme con los hijos a los que amo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, en adoración al Señor fue también. Y lo que salió de allí fue un grato olor que llenó la presencia de Dios de gozo y de alegría. Y ahora nosotros hemos sido transformados. Y los que antes teníamos olor a muerte, ahora tenemos grato olor de Cristo. Y ese grato olor de Cristo sube a la presencia de Dios. Y cuando cantamos aquí, cuando adoramos, nosotros lo que estamos pensando lo que pensamos no puede ser, Señor, aquí está un pecador incompetente que no puede acercarse a ti, sino, Señor, por tu gracia, porque tú lo haces, porque es tu gloria, porque tú le haces competente para adorarte. Lo que está subiendo ahora es un grato olor de este lugar.